Lo que vas a escuchar ahora es una entrevista realizada en Nosotres Lesotres, el programa de radio de Proyecto R. Ezequiel Peresini fue tripulante de la flotilla global Sumud. Yo recuerdo que cuando era joven, hace 25 años, en el año 2000, me conmovió mucho el proceso de la segunda intifada, en la cual el pueblo palestino se movilizaba contra Israel, y recuerdo a las niñas y los niños tirándole piedra a los grandes tanques militares de Israel como una forma de resistencia en contra de la ocupación. Yo formo parte de una organización de izquierda, que se llama Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad, y formamos parte de una organización internacional, la WITSI. Por ello que a mediados de agosto, conversando con las compañeras de Turquía y del Estado español, recibimos la invitación de la flotilla global Sumud de ser parte de esta importante misión, y como considerábamos que iba a ser una gran expresión de la lucha de los pueblos del mundo en apoyo palestino a la lucha de Palestina, dijimos que sí, automáticamente, y partimos con mi compañero, el diputado nacional Juan Carlos Giordano, hacia Barcelona para allí embarcarnos el 31 de agosto, partiendo hacia las costas de Gaza en acompañamiento de decenas, cientos de personas, activistas de distintas partes del mundo, que llegamos a ser 500 personas, más de 50 embarcaciones para llegar a Gaza. ¿Qué nos podés contar, Ezequiel, de lo que fue la vida cotidiana durante el viaje, durante más de esos 30 días? ¿Qué te dejó a vos también en lo personal y bueno, y el impacto político, no? La flotilla global Sumud fue, sin lugar a dudas, la expresión de la unidad de acción de las y de los luchadores del mundo en apoyo a Palestina. Fue la experiencia de unidad de acción más grande de los últimos años. Y por lo tanto eso fue un orgullo muy importante, haber participado de la flotilla global Sumud. Fueron momentos también difíciles porque navegar el Mediterráneo no iba a ser una tarea fácil. Nuestras embarcaciones no eran yates de lujo, eran embarcaciones de segunda mano que habían sido adquiridas o donadas muy pocos días antes de partir, y formábamos parte de una brigada internacionalista con cientos de personas de distintas partes del mundo, por lo que los idiomas se cruzaban en la cotidianidad y debíamos repartir muchísimo las tareas, porque permanentemente había tareas para realizar en el Sirius, en el barco que yo viajaba y navegaba, las tareas de limpieza, las tareas de organización y también las tareas de vigilancia, que se tornaron muy importantes por las noches ante las amenazas del Estado de Israel, y particularmente Ben-Gvir, su ministro de Seguridad, que dijo que nos iban a tratar como terroristas, que no iban a permitir nuestra llegada a Gaza, y de los ataques que sufrimos en aguas internacionales y en las costas de Túnez, donde nos atacaron con los drones que lanzaban dispositivos explosivos sobre nuestros barcos. Fueron jornadas muy intensas, de mucho aprendizaje y también de reconocer a la histórica resistencia del pueblo palestino como un ejemplo para la lucha de todos los pueblos del mundo, porque nuestro objetivo no es ni ser héroes ni ser mártires, sino ser parte de la solidaridad con ese pueblo que hace 78 años que lucha por su libertad y por su autodeterminación ante una brutal limpieza étnica y genocidio que lleva adelante Israel. Lo que contás recién, además también fue detenida la flotilla por el ejército israelí. ¿Qué nos podés contar de cómo vivieron ese momento? Desde los plenarios de entrenamiento y organización que realizamos junto a Greta Thunberg, Tiago Ávila y el comité de dirección de la flotilla global Sumud, nos preparábamos de manera permanente para distintos escenarios. El más probable era efectivamente la interceptación, nuestra detención y secuestro para luego llevarnos a las cárceles de Israel. El 1 de octubre, luego de 31 días de navegación, a tan solo entre 50 y 60 millas marítimas de las costas de Gaza, dos grandes embarcaciones militares se acercaron al Sirius, el barco en donde navegábamos, y rápidamente dos lanchas de aproximación rápida se acercaron a nuestro barco y se subieron más de 20 agentes militares de la Armada de Israel, fuertemente armados, con sus aparatos de visión nocturna, cortaron la luz del barco, cortaron la señal, cortaron internet, nos redujeron a punta de fusil
y nos secuestraron durante 24 horas, tomaron el control del barco y nos llevaron al puerto de Ashdod. Luego de 24 horas de navegación, llegamos al puerto de Ashdod, nos bajaron violentamente, nos redujeron, y allí fue cuando los 473 participantes que estamos en ese momento detenidos recibimos los discursos de Ben-Gvir, que esta vez se apersonaba para decirnos que éramos terroristas y que íbamos a ir a prisión. Luego de ese escenario con mucha violencia, en donde el amedrentamiento era sistemático, se nos vendaron los ojos, fuimos esposados y nos trasladaron durante la noche a la cárcel de máxima seguridad de Israel, la cárcel de Ketziot, que es la cárcel de seguridad más grande del mundo y se encuentra al sur de Israel, cerca con las fronteras de Egipto. Tremendo en un momento, ¿no? Como me imagino que al contarlo deben atravesarte en el cuerpo incluso cosas nuevas, tal vez. Sí, efectivamente, fueron momentos muy intensos, y siempre agradecer a las compañeras y a los compañeros que formamos parte de esta misión, porque aprendimos a protegernos con mucha responsabilidad entre nosotros. Fueron días muy difíciles, pero nuestro entrenamiento nos permitió salir airosos y nunca permitirnos quebrarnos. Nos cuidamos unos a otros y siempre pensando en que nosotros recibimos una fracción de la violencia sistemática y la represión que sufre el pueblo palestino en sus tierras históricas, como en Gaza o en Cisjordania, o la violencia sistemática que sufren los presos de Palestina, que están presos en las cárceles de Israel, muchas veces sin juicio y por sola disposición administrativa y política del gobierno. En la cárcel donde estuvimos presos, nosotros sufrimos una represión limitada, pero los presos palestinos sufren una violencia sistemática. Allí, en Ketziot, se han registrado las violaciones a los derechos humanos más atroces de la humanidad. Por eso que nuestro encarcelamiento era para denunciar el genocidio que estaba llevando adelante Israel en las tierras de Palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania. Ezequiel, la última, ¿cómo sigue esta lucha para visibilizar ese genocidio y cómo crees, ¿no? Cómo, de acuerdo a tu mirada, que tiene que hacer la sociedad en general para dar cuenta de este genocidio tan brutal? Yo creo que el genocidio televisado ha demostrado ante los ojos de los pueblos del mundo que Israel no es ninguna democracia progresiva para los pueblos de Medio Oriente, sino todo lo contrario. Es un enclave imperialista que desde hace 77 años utiliza métodos nazis de guerra civil en contra del pueblo palestino para llevar adelante una limpieza étnica y expulsar a toda la población palestina de su territorio histórico, y esto está comenzando a ser inaceptable por los pueblos del mundo. Por eso, mientras navegábamos el Mediterráneo, vimos la gran movilización que los trabajadores y el pueblo del Estado español llevó adelante para impedir la realización de la Vuelta Ciclística de España en repudio a la presencia del equipo deportivo de Israel, o la gran huelga de los trabajadores portuarios y la clase trabajadora en general de Italia, que junto con el movimiento estudiantil realizó movilizaciones multitudinarias en 58 ciudades de Italia. Esta movilización mundial en apoyo a Palestina ha comenzado a crecer desde los acampes estudiantiles en los Estados Unidos, que hoy tiene su reflejo político en el triunfo de Zohran Batmani en New York. Entonces, creemos que el conflicto de Palestina y el genocidio ha dejado de ser un lejano problema en Medio Oriente para transformarse en un problema de política nacional en cada uno de los países y continentes. Aquí en Argentina tenemos el drama de esa repudiable complicidad que tiene el gobierno ultraderechista de Milei con el nazismo y el genocidio de Israel sobre Palestina y su lamentable relación proimperialista con Donald Trump. Entonces creemos que los pueblos del mundo tenemos una importante obligación, que es identificar al pueblo palestino como nuestro aliado por ser pueblos oprimidos, y que en Argentina y en todos los países tenemos importantes tareas de desarrollar la movilización aquí, concientizar, realizar charlas para potenciar la movilización, porque tenemos importantes tareas nacionales,
tenemos que exigir a todos los gobiernos del mundo que rompan relaciones económicas, políticas, diplomáticas y militares con el Estado de Israel, porque esas son las relaciones que le garantizan la impunidad para que Israel aplique un genocidio. Como dice el historiador israelí que vive en Inglaterra y que viene desde hace años denunciando este rol genocida de Israel, el historiador Ilian Papé, dice que Israel se caería como un castillo de naipes sin el apoyo del imperialismo norteamericano, Europa y todos los gobiernos cómplices. Es por eso que tenemos enormes desarrollos y potencialidades en cada uno de los países, mientras la flotilla global Sumut vuelve a pensar futuras intervenciones y acciones simultáneas y globales como fue las que hicimos durante todo el mes de septiembre con el objetivo de llegar a Gaza. Ezequiel, gracias por ese viaje, principalmente, gracias por este ratito para dialogar con nosotros, lesotres de aquí de Bariloche, bueno, contar tu experiencia, anticipar lo que va a ser la jornada del viernes 14 de noviembre a las 7 de la tarde, ahí en la sede de UNTER, de aquí de Bariloche, en Elflein 735. Ezequiel, un gran abrazo. Gracias a ustedes por ser parte de este proceso de movilización mundial en apoyo a Palestina, por haber reclamado nuestra libertad y por informar lo que está sucediendo, porque mientras Israel ha asesinado a más periodistas que en las 2 guerras mundiales juntos, informar es un acto muy valiente y se lo agradecemos muchísimo. Un gran abrazo, Ezequiel. Hasta pronto. A ustedes, muchas gracias. Ezequiel Pericini, tripulante de la flotilla global Sumud, pasó hoy por el aire de Nosotres Lesotres. Estuvo en red con Proyecto R.